Primero los saludo. Les doy la bienvenida a nuestra nueva clase de religión. Soy el profesor Benoît Matteau, teólogo, y trabajo en la Universidad Católica del Maule en la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas. También hago clases a los futuros profesores de religión y filosofía. Ya estamos en nuestro 10º encuentro y les recuerdo que estamos en la unidad. Tenemos una buena noticia. Aquí hemos aprendido muchas cosas acerca del anuncio de Jesús, sobre su nacimiento, su infancia, su gran misión, sus enseñanzas. En el encuentro anterior, la profesora Albertina les enseñó acerca de la Virgen María, la mamá de Jesús. Y en esa clase se respondieron dos preguntas claves. Primera pregunta: ¿quién es María? María, una joven humilde de Nazaret, es elegida por Dios para ser la madre de Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo. Segunda pregunta: ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento sobre la Virgen María? Nos enseña que la Virgen María es modelo de fe para los cristianos y la primera mujer que comprende el plan salvador de Dios y se deja guiar por el Espíritu Santo desde el momento de la concepción de Jesús hasta Pentecostés. Ahora sí, estamos listos para comenzar con el nuevo tema que revisaremos hoy. Este encuentro tiene como título La Pascua de Jesús. Al final de esta clase intentaremos responder una gran pregunta: ¿por qué la Pascua de Jesús es el acontecimiento central de los cristianos? La palabra Pascua significa paso. En el caso de los judíos representa el cruce del Mar Rojo, es decir, el paso de la esclavitud hacia la libertad. Para los católicos se conmemora la resurrección de Jesús, es decir, el paso de la muerte hacia la vida eterna. Pero para comprender mejor cómo sucede la Pascua de Jesús, es necesario hacer una recapitulación rápida y sencilla de su vida. Jesús fue un niño judío que creció aprendiendo las costumbres de su cultura y también fue descubriendo lo que el Padre Dios tenía preparado para él. A los 30 años inició su misión y durante los siguientes 3 años transmitió la palabra de Dios explicando a mucha gente que Dios quería reinar en los corazones de cada uno. Muchos le creyeron y siguieron a todas partes. Otros esperaban que él visitara su ciudad para escuchar su mensaje y ser aliviados. Muchos se molestaron muchísimo con sus palabras, porque les hablaba con la verdad. Pasaron esos 3 años y un día Jesús quiso celebrar una cena con sus amigos. Cuando terminaron de cenar, ya era tarde en la noche y Jesús quiso irse a orar a un sitio solitario, donde él siempre iba con sus apóstoles. Se llamaba el Huerto de los Olivos, porque ahí había muchos árboles de olivo. Jesús le pidió a 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que lo acompañaran a orar, porque él se sentía muy triste y necesitaba su compañía. Pero los 3 amigos de Jesús se quedaron dormidos, mientras Jesús oraba al Padre. En su oración a Dios Padre, Jesús pedía que si era posible, que no tuviera que pasar por todo ese sufrimiento. Pero también dijo: Padre Dios, yo quiero hacer lo que tú deseas de mí, no lo que yo quiero. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Pero mientras Jesús estaba en el huerto de los olivos, de pronto vinieron a tomarlo preso. Los enemigos de Jesús querían matarlo, porque no les gustaban las cosas que Jesús hacía. No les gustaban sus milagros. No les gustaban lo que Jesús enseñaba. Además, uno de los 12 apóstoles, llamado Judas Iscariot, traicionó a Jesús, porque él fue el que les dijo a los enemigos de Jesús dónde podrían encontrarlo esa noche.
Como Judas siempre andaba con Jesús, él sabía dónde Jesús a veces pasaba las noches orando. Tomaron preso a Jesús y lo llevaron ante varias autoridades. Una muy importante fue Poncio Pilato, que era el gobernador. Ese era el que podía ordenar muerte de Jesús en una cruz. Poncio Pilato no lo quería mandar a matar porque al interrogarlo se dio cuenta que Jesús era inocente de las cosas que decían contra él. Pero los enemigos de Jesús presionaron mucho a Pilato. Le armaron una poblada de gente que pedía a gritos que crucificaran a Jesús. Poncio Pilato tuvo miedo y terminó condenándolo a pesar de que sabía que era inocente. Y así Jesús fue condenado a morir crucificado en una cruz. Antes de llevarlo a crucificar, Jesús fue golpeado y le pusieron una corona de espinas en su cabeza para burlarse de él, porque se decía que Jesús era el rey de los judíos. Le pusieron la cruz en sus hombros y lo empujaban y golpeaban para que subiera la cuesta para llegar al sitio de la crucifixión. Le clavaron las manos y los dos pies con unos clavos inmensos que traspasaban cada una de sus manos, y otro clavo que traspasaba los dos pies juntos para sostenerlos contra el madera de la cruz. Luego clavaron la cruz en el suelo y Jesús murió con mucho dolor. Al pie de la cruz, viéndolo morir, estaba la Virgen María, su madre, algunas mujeres que siempre lo acompañaban y uno de los apóstoles, Juan. Había un amigo secreto de Jesús que tenía un sepulcro por un lugar cercano. Se llamaba José de Arimatea. Junto con la Virgen María, Juan, las mujeres y otro amigo de Jesús llamado Nicodemo sepultaron a Jesús. Los sepulcros de esa época no eran como las tumbas de ahora, sino como cuevas que se abrían en las montañas, y adentro, sobre una especie de mesa, se ponía el cuerpo. Las autoridades pusieron una piedra muy grande y pesada para tapar la entrada del sepulcro de Jesús, porque temían que alguien se robara su cuerpo. Y pusieron una guardia permanente de soldados romanos. Pero había otra razón para cuidar mucho el cuerpo de Jesús, y esa razón es que el mismo Jesús había dicho que iba a morir, pero que al tercer día resucitaría. ¿Y qué sucedió? Que de verdad resucitó al tercer día. Jesús murió el Viernes Santo a las 3 de la tarde, y ya para el domingo, al tercer día, estaba resucitado. Antes de salir el sol del día domingo, las mujeres se fueron al sepulcro, casi a oscuras. Ellas iban a hacer algo que había quedado pendiente de hacer cuando el cuerpo de Jesús fue puesto en el sepulcro. Iban a derramar aceites y hierbas aromáticas en el cuerpo de Jesús. Encontraron que la piedra que tapaba el sepulcro estaba removida y sintieron miedo. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Resucitó, no está aquí. Jesús estuvo apareciéndose a los apóstoles y discípulos durante 40 días. Después de esos días, Jesús subió al cielo. ¿Cómo se celebra el domingo de Pascua? Se celebra con una misa solemne en la cual se enciende el cirio pascual, que simboliza a Cristo resucitado, luz de todas las gentes. En algunos lugares, muy de mañana, se lleva a cabo una procesión que se llama del encuentro. En esta, un grupo de personas llevan la imagen de la Virgen y se encuentran con otro grupo de personas que llevan la imagen de Jesús resucitado, como símbolo de la alegría de ver vivo
al Señor. En algunos países se acostumbra a celebrar la alegría de la resurrección escondiendo dulces en los jardines para que los niños pequeños los encuentren, con base en la leyenda del conejo de Pascua. La costumbre más extendida alrededor del mundo para celebrar la Pascua es la regalar huevos de dulce o chocolate a los niños y a los amigos. A veces, ambas tradiciones se combinan y así el buscar los huevitos escondidos simboliza la búsqueda de todo cristiano de Cristo resucitado. La pasión, muerte y resurrección de Jesús se llama misterio pascual. Este misterio revela que Dios, con su poder, ha liberado a todas las personas de todas sus esclavitudes, incluso la muerte, y que Jesús resucitado está siempre presente en medio de nosotros. Los obispos de América Latina nos recuerdan que nuestra mayor alegría y nuestra esperanza es el anuncio de la resurrección de Jesús. La alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y redentor, deseamos que llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades. Deseamos que la alegría de la buena noticia del reino de Dios, de Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino pidiendo limosna y compasión. La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta, sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo. La resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella, los cristianos no podemos vivir más con caras tristes. Debemos tener cara de resucitados, demostrar al mundo nuestra alegría, porque Jesús ha vencido a la muerte. El domingo de resurrección o de Pascua es la fiesta más importante para todos los católicos, ya que con la resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda nuestra religión. Cristo triunfó sobre la muerte y con eso nos abrió las puertas del cielo. La resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas pruebas, entre otras, son el sepulcro vacío y las numerosas apariciones de Jesucristo a sus apóstoles. Cuando celebramos la resurrección de Cristo, estamos celebrando también nuestra propia libertad. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana. Si Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer? ¿Qué nos puede preocupar? Ya estamos terminando nuestra clase de hoy. Recuerden que al inicio nos hemos planteado una gran pregunta que ahora podemos responder. ¿Por qué la Pascua de Jesús es el acontecimiento central de los cristianos? La pasión, muerte y resurrección de Jesús se llama misterio pascual. Este misterio revela que Dios con su poder ha liberado a todas las personas de todas sus esclavitudes, incluso la muerte, y que Jesús resucitado está siempre presente en medio de nosotros. Ha llegado el momento de despedirnos. Les deseo una linda semana junto a sus familias y recordar que estamos en la unidad. Tenemos una buena noticia.
Nos vemos en un próximo